Buenas tardes, estamos en Aragón en Abierto, estamos en directo en Maluenda, en la iglesia de Santa Justa y Santa Rufina, que se ha inaugurado después de 11 años con obras y rehabilitación. Y hoy precisamente comienzan una tradición. Se han reunido aquí en esta iglesia todas las peñas, en total 13, para colocar cintas del color de su peña, del color de su blusón, entre estas santas, entre Santa Justa y Santa Rufina. Como vemos, entre las santas hay una torre, ahí es donde colocan las cintas. Esta torre intenta imitar a la Giralda de Sevilla, aunque realmente no se parece, pero el significado es que Santa Justa y Santa Rufina eran las patronas de los alfareros y están enterradas en la Catedral de Sevilla. Por eso esa torre en la que ya vemos a los primeros peñistas colocar esta cinta. Una tradición que realmente comienza este año, pero que queréis que se convierta en algo que se repita todos los años en las fiestas. Así es, no es una tradición, lo que queremos es que se haga tradición. Fue una iniciativa que salió de Interpeñas y con esto lo que queríamos simbolizar pues era un poco pues la unidad que hay entre todas las peñas, la unidad que hay en el pueblo y así manifestarlo a las santas y también pues demostrarle la gran devoción que le tenemos pues todos los vecinos y lo queríamos simbolizar a través de las peñas. En muchas ocasiones en Aragón en Abierto hemos mostrado muchas iglesias de Aragón que están a punto de derrumbe. Y aquí, afortunadamente, tras 11 años, habéis podido abrir las puertas de la iglesia, la vemos lucir muy bonita. Ya se sabe el destino que va a tener porque tenéis la otra iglesia parroquial. Exactamente, la otra iglesia parroquial es donde se celebra diariamente la misa y aquí todavía falta por decidir. Nos vamos a reunir con la diócesis y veremos a ver cuál va a ser la función que se le va a dar, si va a ser un centro de interpretación del Mudéjar, que en un principio también se había pensado, también se ha hecho un centro de interpretación de la pintura gótica por la influencia que tuvo aquí. Las pinturas son de Domingo Ral, entonces esto habrá que decidirlo y bueno, pues esperemos que nosotros lo que pretendemos es que sea visitada y que sea conocida, que ya lo es, pero todavía un poquito más. Muy bien, muchísimas gracias. Vemos cómo sube cada una de las peñas con el blusón y la cinta del mismo color. Muchas veces suben acompañados por niños, que les da mucha ilusión. Nos decían que al colocar esta cinta van mostrando las esperanzas que tienen para todo este nuevo año. Y hablamos con Rosa, la peñista del año, que va de morado de la peña El Sofocón. Y eres privilegiada porque en tu caso llevas un ramo de flores también moradas, ¿no? Así es, sí, es un ramo que hemos querido regalar a las santas para que estén más bonitas y cabe en las fiestas. Muy bien, pues muchas gracias. Pues esta es la imagen, en directo, en Maluenda, todo el pueblo aquí, unas 13 peñas. Decíamos que quieren instaurar esta tradición. Después de 11 años con esta iglesia totalmente cerrada, por fin la han conseguido restaurar y este es el primer año en el que todas las peñas comienzan a colocar esas cintas y pretenden seguir con esta tradición todas las fiestas siguientes. Y seguro que lo consiguen, Martina. Desde luego un momento muy especial y emocionante el que hemos vivido en Maluenda. Con esta ofrenda de cintas nos despedimos de todos ustedes. Hasta mañana. Gracias por su compañía y feliz tarde.